Basada en hechos reales, la historia de talentos ocultos nos presenta a Catherine, una niña con un talento natural para los números. Desde muy pequeña, su habilidad para las matemáticas fue tan evidente que le otorgaron una beca completa y la colocaron en un grupo avanzado. Catherine destacaba tanto que incluso sus profesores quedaban asombrados por su capacidad para resolver ecuaciones con facilidad. Con el paso de los años, no solo se mantuvo como una estudiante brillante, sino que su inteligencia la llevó a trabajar nada menos que en la NASA, junto a sus amigas Mary y Dorothy. Un día, mientras se dirigían al trabajo, el coche en el que viajaban se averió. Por suerte, Dorothy tenía conocimientos de mecánica y se puso manos a la obra para arreglarlo. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando un policía se acercó. Era una época en la que los afroamericanos eran constantemente discriminados, así que las chicas se sintieron intimidadas. El oficial, al verlas, les preguntó qué hacían ahí. Ellas le explicaron que trabajaban para la NASA y le mostraron sus credenciales. Al comprobarlo, la actitud del policía cambió de inmediato. Justo en ese momento, Dorothy logró encender el motor, y para su sorpresa, el oficial decidió escoltarlas hasta su destino. Un gesto poco común para la época, que las llenó de alegría. Ese mismo día, en las oficinas de la NASA, llegó una noticia alarmante: los rusos habían logrado orbitar un satélite. El temor era real, porque si continuaban avanzando tecnológicamente, podrían llegar a colocar incluso armix nucleares en el espacio. Estados Unidos debía acelerar su trabajo. De vuelta con nuestras protagonistas, Catherine, Dorothy y Mary trabajaban como calculistas en la NASA, junto a otras mujeres afroamericanas. Su labor consistía en revisar a mano los cálculos de los proyectos espaciales, un trabajo meticuloso y vital. Ese día, Mary recibió una buena noticia: fue asignada al área de pruebas, por solicitud directa del señor Zielinski. Mientras tanto, Vivian llegó con un nuevo encargo. El grupo de trabajo espacial necesitaba una calculista experta en geometría analítica. Dorothy no dudó en recomendar a Catherine, asegurando que era la mejor para el puesto. Aprovechando la ocasión, también le preguntó a Vivian si seguía en consideración para el puesto de supervisora de calculistas. Sin rodeos, Vivian le respondió que ya no estaban buscando una supervisora. Por su parte, Mary se dirigió a la zona de pruebas donde estaban a punto de iniciar una prueba de resistencia. Al caminar, su zapatilla se atoró, y uno de los técnicos le gritó que la dejara ahí, que su vida valía más que un zapato. Mary quiso desatorarla, pero no le dio tiempo. Justo entonces, la cápsula falló en la prueba, no había soportado la presión. Fue entonces cuando Mary propuso una alternativa: usar un sistema de fijación distinto a los pernos. Su sugerencia llamó la atención de Zielinski, quien quedó impresionado con su idea. Por eso, le habló de una vacante para el programa de entrenamiento de ingenieros. Le dijo que debía tomarla. Mary dudó. Le respondió que, siendo una mujer de color, nadie le permitiría ocupar ese puesto. Pero Zielinski le confesó que él era polaco y judío, y que sus padres habían sido víctimas del Holocausto. Regresando a la historia de Catherine, nuestra protagonista había sido reasignada a un nuevo departamento. Al llegar, vio entrar a un hombre, y creyendo que era del personal de limpieza, le entregó la basura. Luego buscó un lugar donde sentarse, pero no alcanzó a acomodarse cuando su nuevo jefe, el señor Harrison, le asignó sus primeras 2 tareas con una sola instrucción: debía tenerlas listas antes del final del día. Una de esas tareas consistía en revisar los cálculos realizados por Paul, pero se encontró con un gran obstáculo: buena parte del documento estaba censurada con tachones, ya que contenía información clasificada. Mientras tanto, Catherine apenas podía concentrarse. Llevaba rato aguantando las ganas de ir al baño, así que preguntó dónde quedaban los servicios. La respuesta fue fría: no sabían dónde estaban los baños para gente como ella. Sin más opción, Catherine salió corriendo. Su antiguo edificio, el único que tenía baños para personas afroamericanas, estaba a más de medio kilómetro. Temía no llegar a tiempo, pero lo logró. En su ausencia, Harrison preguntó por ella. Rue, uno de los compañeros, respondió que estaba en su descanso. Catherine, sabiendo que no podía dar explicaciones, corrió de regreso a toda velocidad. No quería problemas. Ya en la oficina, se sirvió un poco de café, lo que llamó la atención de todos, pues no era habitual que alguien como ella lo hiciera. A lo largo del día, Catherine logró completar las tareas asignadas. Sin embargo, Harrison simplemente desechó el trabajo. No lo hizo con mala intención, sino porque, en ese entorno tan cambiante, los cálculos se volvían inútiles con rapidez. Aún así, le dio un consejo importante: si quería formar parte del equipo, debía ir más allá de los números. Tenía que pensar como si ya estuvieran en el espacio. Al salir de la oficina, notó que ya había oscurecido, pero sus amigas la esperaban pacientemente. Sin duda, eran un gran apoyo. En el camino a casa, Dorothy expresó su frustración:
llevaba todas las responsabilidades de una supervisora, pero sin el título ni el salario. Era injusto. Ya en casa, Catherine compartió con su madre la emoción por su nuevo puesto. Luego fue con sus hijas. Sabía que pasaba poco tiempo con ellas, pero esperaba que comprendieran. Días después, durante una visita a la iglesia, el reverendo elogió a la comunidad por su progreso. Destacó que algunas mujeres ya trabajaban en la NASA, como nuestras protagonistas, y que algunos hombres, como Jim, formaban parte de la Guardia Nacional. Al finalizar la misa, Mary aprovechó el momento para compartir con su esposo un sueño: quería convertirse en ingeniera. Sin embargo, la respuesta de él fue desalentadora. Le dijo que una mujer afroamericana jamás sería aceptada en ese rol. Mary, que solo buscaba apoyo, se sintió decepcionada. Molesta, se alejó para reunirse con sus amigas. Fue entonces cuando notaron algo curioso: Jim no podía apartar la vista de Catherine. Y no solo la miraba, también se acercaba. Al verlo, las chicas decidieron dejarlo solos. Jim y Catherine comenzaron a conversar. Él le preguntó a qué se dedicaba exactamente en la NASA. Catherine le explicó que revisaba los cálculos para los lanzamientos y aterrizajes de los cohetes. Jim se mostró sorprendido, no sabía que permitían a una mujer hacer algo así. Unos días después, los astronautas llegaron a las instalaciones. Saludaban cordialmente al personal mientras avanzaban, pero justo antes de llegar al grupo de mujeres afroamericanas, Ruth les indicó que ya era hora de continuar. Sin embargo, John, uno de los astronautas principales, pidió esperar, aún faltaban personas por saludar. Fue entonces el único que se acercó a saludar amablemente a nuestras protagonistas. Más tarde, Catherine regresó a la oficina y notó un cambio incómodo. Ahora había dos cafeteras. La grande de siempre y una nueva, más pequeña, señalada exclusivamente para personas de color. Estaba claro que no les había agradado que usara la misma cafetera que los demás. Aún así, recibió otra hoja con cálculos para revisar. Esta vez, Catherine tuvo una idea. Sostuvo el papel a contraluz y descubrió que así podía ver mejor la información oculta, lo que le permitió comenzar a trabajar de inmediato. Mientras tanto, en otra parte del edificio, instalaban una enorme máquina que llamó la atención de Dorothy. Durante su descanso, se acercó a Vivian para preguntar de qué se trataba. La mujer le respondió que era una IBM, una computadora avanzada capaz de hacer cálculos en solo segundos. Volviendo con Catherine, después de terminar sus cálculos, salió corriendo al baño. Mientras tanto, Paul y los demás notaron algo sorprendente: no solo había completado las operaciones, sino que también había corregido errores. Harrison quedó impresionado. Cuando Catherine regresó, comenzaron a sospechar: ¿sería una espía rusa? ¿Cómo había accedido a información clasificada? Ella respondió que no era rusa y que simplemente había sostenido la hoja contra la luz. Harrison comprobó que era cierto, y eso le dio la idea de permitir que Catherine trabajara directamente en las trayectorias de la nave. Durante la hora del almuerzo, Dorothy les contó a sus amigas sobre la nueva computadora. Aquella máquina reemplazaría el trabajo de todas las calculistas. La conversación fue interrumpida por Vivian, quien comentó que no podían darle el puesto a Mary. Aunque tenía un título en matemáticas y ciencias físicas, la normativa de la NASA exigía además un curso avanzado de la Universidad de Virginia. Mary reconoció que era cierto, aunque también se ofrecía ese curso en una preparatoria local. El problema: era una escuela solo para blancos. Para despejarse, Dorothy sacó una botella, compartieron unos tragos y terminaron bailando alegres. Unos días más tarde, Dorothy salía de la biblioteca cuando notó una protesta en las calles. Un grupo de afroamericanos exigía igualdad de derechos. Ella comprendía la lucha, pero en ese momento tenía otra misión: encontrar un libro sobre programación. Ya dentro de la biblioteca, una mujer blanca le dijo que debía retirarse porque no pertenecía a esa sección. Dorothy explicó que solo buscaba un libro, pero la mujer llamó a seguridad y fue expulsada. A pesar de todo, logró llevarse el libro. Cuando sus hijos le preguntaron si lo había robado, ella respondió con firmeza: no, los libros se pagan con impuestos, y yo pago los míos. Días después, todos se enteraron de una impactante noticia: Yuri Gagarin, un cosmonauta ruso, se había convertido en el primer ser humano en viajar al espacio. Al día siguiente, Harrison reunió a su equipo y les dejó algo claro: los rusos no eran más listos ni tenían mejor tecnología, simplemente trabajaban más duro. Por eso, desde ese momento, se quedarían trabajando hasta tarde. Comprendía si alguien no quería hacerlo, pero quienes aceptaran debían llamar de inmediato a sus familias para avisar. Todos empezaron a hacer llamadas, incluyendo Catherine. Mientras tanto, el equipo encargado de la IBM finalmente terminó de instalar la nueva computadora, pero no sabían bien cómo ponerla en funcionamiento. Esa misma noche, Dorothy aprovechó la oportunidad para tomar el manual del equipo. Estaba decidida a enseñarle a sus compañeras cómo usarla. Con el tiempo, se dio cuenta de que los técnicos habían instalado mal la máquina,
así que fue ella misma quien lo solucionó. Un día lluvioso, Catherine volvió a salir corriendo con urgencia, necesitaba ir al baño. Harrison, al notar su ausencia constante, la enfrentó al regresar. ¿Dónde te metes cada vez que te busco?, preguntó molesto. Catherine, agotada, le explicó que tenía que correr más de medio kilómetro hasta su antiguo edificio porque en ese lugar no había baños para personas como ella. Además, debía hacerlo vestida con falda, tacones y su collar de perlas, aunque este último era simbólico, ya que todos sabían que las trabajadoras afroamericanas no ganaban lo suficiente como para permitirse algo así, a pesar de trabajar sin descanso. Tal vez por eso nadie tocaba a su jarra de café. Después de escuchar todo esto, Harrison tomó una decisión firme. Arrancó la etiqueta de la jarra y rompió el cartel que separaba los baños para gente de color. A partir de ese momento, no habría más divisiones. En la NASA, todos iban al baño por la misma razón, y orinaban del mismo color. Con el paso del tiempo, finalmente llegó el primer lanzamiento tripulado en Estados Unidos. La tensión era evidente entre todos, pero para alivio general, la misión fue un éxito. Incluso el presidente Kennedy lo celebró públicamente. Sin embargo, el siguiente reto era aún mayor: lograr que una nave orbitara la Tierra y regresara con éxito, una hazaña mucho más compleja. Mientras tanto, Catherine y Jim seguían saliendo juntos. Poco después, Mary asistió a un juzgado con el objetivo de obtener permiso para estudiar en una escuela para blancos. El juez parecía decidido a rechazar su solicitud, pero ella no se quedó callada. Le recordó que él mismo había sido pionero en su familia al ir a la universidad, y también el primero en recibir nombramiento de 3 gobernadores consecutivos. Así como él había abierto camino, ella quería ser la primera mujer afroamericana en estudiar allí. El juez reflexionó, de todos los casos del día, ¿cuál merecía ser recordado? Al final, aceptó, aunque solo le permitirían asistir en el turno nocturno. Mary salió feliz, lo había logrado. Mientras tanto, Catherine añadió su nombre junto a DePaul en un informe de proyecciones y aprovechó para pedir oficialmente integrarse al equipo de trayectorias. Aunque Harrison tuvo sus dudas, terminó aceptando. No obstante, cuando el equipo vio su nombre en el informe, comenzaron los problemas. Las calculistas no solían recibir crédito, así que le pidieron quitarlo. Días después, se realizó otro lanzamiento. Aunque el vuelo fue exitoso, la cápsula terminó perdida en el océano. Paul explicó que el siguiente gran paso sería calcular con precisión cómo hacer que la nave regresara después de orbitar varias veces la Tierra. Catherine le pidió que la dejara participar en las juntas, ya que los datos cambiaban constantemente y sin acceso a esa información, sus cálculos no serían precisos. Por otro lado, los técnicos de la IBM notaron que Dorothy estaba manipulando la computadora. Al principio intentaron detenerla, pero pronto se dieron cuenta de que sabía perfectamente lo que hacía. Mientras tanto, Catherine volvió a escribir otro informe, incluyendo su nombre. Aunque sabía que no le darían crédito, insistía en hacerlo. También volvió a pedir entrar a las reuniones, ya que los datos eran demasiado variables para trabajar desde fuera. Harrison la escuchó y, finalmente, accedió. Ya en la junta, el gran dilema era uno: ¿en qué punto exacto debía aterrizar la cápsula? Harrison sabía que Catherine era la persona indicada, así que le entregó la tiza y la dejó trabajar. Ella, con todo su conocimiento, determinó el punto exacto de aterrizaje. Todos quedaron impresionados, en especial John Glenn, el siguiente astronauta que se preparaba para ir al espacio. Volviendo al tema de la IBM, los encargados se dieron cuenta de que no podrían avanzar sin la ayuda de Dorothy. Por eso, Vivian fue a buscarla. El equipo necesitaba de su experiencia. Dorothy respondió que la máquina aún requería mucho trabajo, pero ella no pensaba irse sola, sus chicas también sabían programarla. Finalmente, todas fueron transferidas. Lo habían conseguido. Esa misma noche, el esposo de Mary se disculpó con ella por haber sido pesimista. Reconoció que ella podía lograr lo que se propusiera. Mary aceptó la disculpa con una sonrisa, y asistió a su clase con orgullo. Tarde o temprano, se convertiría en ingeniera. Al día siguiente, Catherine enfrentó un nuevo reto: no lograba resolver el problema de la órbita. Entonces, se le ocurrió un enfoque diferente: resolverlo con cálculos numéricos en lugar de teoría. Aunque al principio no estaban seguros de que funcionaría, después de muchas horas de trabajo, lo logró. Por otro lado, Dorothy se encontró con Vivian en el baño. Allí, Vivian le comentó que quería entrenar a algunas chicas para que aprendieran a manejar la IBM. Se refería, claro, a mujeres blancas. Dorothy no respondió. De regreso con Catherine, una noche al llegar a casa, notó que algo extraño pasaba. La cena estaba servida, y sus hijas lucían muy arregladas. Jim tenía una sorpresa: quería pedirle matrimonio. Aunque pensaba hacerlo solo con ella en un momento romántico, entendía que casarse con Catherine también era comprometerse con sus hijas. Por eso, les pidió a todas juntas que formaran parte de su vida.
Catherine, con lágrimas en los ojos, aceptó incluso antes de que él terminara la propuesta. Días después, Harrison le comunicó a Catherine que pronto todos los reportes pasarían al otro campus de la NASA, donde ya se usaba la IBM. Por tanto, su puesto dejaría de ser necesario. No obstante, trataría de encontrarle otra posición. Catherine bajó las escaleras con tristeza, pero la esperaba Rule, quien le entregó un regalo de parte de Harrison, un collar de perlas, sabiendo que pronto se casaría. Sin duda, su jefe la valoraba. Finalmente, llegó el día de la boda. Y poco después, un nuevo lanzamiento estaba por realizarse. Al revisar los datos, Paul notó que los cálculos hechos por la IBM podían estar mal. Harrison le comentó esto a John Glenn, quien fue tajante: no volaría a menos que Catherine revisara los números personalmente. Harrison envió de inmediato los documentos, y Catherine se puso a trabajar. Tras varios minutos de concentración intensa, confirmó que todo estaba correcto. Salieron corriendo para entregar los datos. Un técnico recibió los cálculos, pero no dejaron pasar a Catherine a la sala de monitoreo. O al menos eso creía, hasta que Harrison informó a John que los números habían sido validados por ella. John, aliviado, dijo: «Es hora de volar». El despegue fue impecable, y la nave entró en órbita sin problemas. Durante ese tiempo, Vivian volvió a visitar a Dorothy con una gran noticia: oficialmente sería la supervisora del equipo IBM. Le deseo suerte en su nuevo cargo. En cuanto a la misión, después de 3 vueltas a la Tierra, surgió un problema: el escudo térmico de la cápsula tenía una falla. Había 2 opciones: hacerla descender de inmediato o esperar las coordenadas exactas y arriesgarse a que se quemara en la atmósfera. Harrison y Catherine aconsejaron esperar, pero con una condición: al momento de reingresar, no debían desprender el escudo retroreflector. John aceptó. Sin embargo, durante el descenso, el calor fue tan intenso que se perdió la comunicación. Por varios minutos, todos pensaron lo peor. Pero finalmente, la señal volvió. Estaba a salvo. La cápsula había aterrizado exactamente donde Catherine lo había calculado. Harrison, emocionado, le preguntó: «Catherine, ¿crees que llegaremos a la Luna?» «Ya estamos ahí», respondió con una sonrisa. La misión fue un éxito, y John Glenn completó su vuelo de 7 órbitas, inspirando a toda la NASA a seguir adelante, hasta que finalmente, en 1969, llegaron a la Luna. Mary Jackson permaneció en la NASA, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en ser ingeniera aeronáutica, siempre luchando por abrir camino a mujeres de todos los colores. Dorothy Vaughan fue reconocida como la primera supervisora afroamericana de la NASA, experta en Fortran, y considerada una de las mentes más brillantes de su tiempo. Y Katherine Johnson, nuestra heroína, continuó realizando cálculos para el Apolo 11 y para el transbordador espacial. ¿Te inspiró esta historia? Entonces no te vayas sin dejar tu like. Y por supuesto, suscríbete para seguir descubriendo más historias poderosas que te demuestran que los límites solo existen en la mente. ¿Me dices dónde estabas? No es mi imaginación. ¿A dónde vas todos los días? Al baño, señor. ¿40 minutos al día? Es que aquí no hay baño para mí. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio. Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades. Y trabajo como burro, día y noche. Aquí en la NASA, orinamos del mismo color.